¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradezco que estén aquí, que vayan a estar con nosotros en esta capacitación. Les garantizamos que van a tener una buena inversión de tiempo y muchas gracias a Cintia por la invitación y a Lidia también, Andira, por permitirnos permitir compartir esta información que considero les va a ser de mucha utilidad. Parte de la presentación, el procedimiento lo van a poder descargar del manual de las buenas prácticas en hidroclorofluorocarbonos de la Semarnat. Y ahorita vamos a concentrarnos en hacer el proceso de limpieza, pues el que va a estar aprobado por las buenas prácticas. Y bueno, vamos a iniciar con lo que siempre iniciamos en Andira. Primero vamos a platicar un poquitito de lo que es la seguridad. Voy a apagar mi cámara para que no se nos para darle preferencia a lo que es el sonido. Y cuando llegue a las sesiones de preguntas y respuestas que vamos a tener con ustedes, los vamos a estar encendiendo. Así que apago. Y bien, primero que nada vamos a ver lo que sucede con los tanques de nitrógeno. ¿Me podrían poner el video del tanque de nitrógeno, por favor? Claro que sí. En un momento. Gracias. When a typical cylinder is filled to its design pressure of 2400 psi, it will contain almost 300 cubic feet of atmospheric pressure gas, or about 160 times the internal volume of the cylinder. This compression of gas represents a tremendous amount of stored energy. If the outlet valve is broken off, the sudden release of compressed gas can turn the cylinder into a missile with energy to shoot through a cinder block wall. In one reported incident, a damaged cylinder penetrated two sheet metal walls before becoming airborne and exiting through the roof. The tank reached an altitude of 140 feet before falling back through the building's roof a second time. When a steel cylinder becomes a projectile, it can move with great force, at high speeds, and in unpredictable directions, with the potential to cause serious or fatal injuries. Vamos a tocar un poquitito de buenas prácticas. Y bueno, una que siempre recomendamos, pues hay que estar acostumbrados a que siempre tenemos que estar recuperando el refrigerante cada vez que vamos a intervenir un sistema que es lo que vamos a hacer en este caso. Nosotros cuando vamos a dar un proceso de limpieza del sistema, una parte que tenemos que hacer es recuperar el gas, porque bueno, el compresor se nos quemó, pero eso no significa que el refrigerante se haya dañado o que no esté. Muchas veces los compresores se queman y se quedan con el sistema cargado de refrigerante. Entonces ahí es donde, y dependiendo de cuánto tiempo pasó para que nosotros llegáramos a intervenir el equipo, pues vamos a tener un gran volumen de refrigerante ahí, que bueno, primero hay que recuperarlo para no liberarlo a la atmósfera. También lo podemos volver a reutilizar. Una mala práctica es estar recuperando el gas en un tanque que no es recargable. Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Como lo tengo aquí, este es un tanque que no está aprobado para estar recargando. Estos son los efectos que tienen el hecho de estar cargando gas en un tanque no recargable. Y créanme que esta situación sí pasa, repite. Por ahí hace unos 2 meses me enteré de una situación así, que incluso nos preguntaron las especificaciones que debe tener un tanque para recuperar refrigerante, porque obviamente que estos tanques son de lámina y no tienen las paredes para estar resistiendo incluso la carga de gas, la descarga, la carga y la descarga, o estar adaptando tanques no recargables, tanques desechables, para estarlos convirtiendo en tanques para estar recuperando refrigerante. Recuerden que, bueno, no son gases, no son tanques para estarlos recargando, son tanques de un solo uso y están diseñados que cuando uno los carga, se presurizan y están diseñados para básicamente estar liberando solamente el refrigerante, pero no para volverse a recargar. Los tanques recuperadores más comunes pues son los de 30 y los de 50 libras. El código de colores que tengo aquí se siguió respetando por parte del ARI. Ya el código de colores para todos los tanques que no sé, ya han visto que los que empezamos a tener contacto ya todos son de color gris, porque el código de colores que tuvimos durante muchos años se dejó de utilizar en el 2020 y ya todos los refrigerantes que empiezan a llegar importados ya empiezan a llegar todos en color gris. Eso es donde ya empieza a cobrar mucha relevancia conocer toda la secuencia de los números para saber si estamos comprando un gas de marca, ¿no? O un gas aprobado. Un dato,
A mí en una ocasión alguien me discutió que si se quema el compresor, se daña todo el refrigerante, y pues no es así. Sí se llega a dañar, pero solamente se daña el refrigerante que está en fase gaseosa en el momento de la quemadura o de la explosión de la bobina, en la bobina del compresor, que va a ser realmente un gramaje muy bajo como para poder determinar que se tiene que cambiar todo el refrigerante. Realmente se quema el compresor, se recupera todo el refrigerante. También otro dato, el refrigerante no se vuelve ácido. Sí puede atrapar un poco de humedad porque los refrigerantes son súper secos. Entonces algo muy seco pues es lo que va a poder atrapar mucha humedad. En ese caso, cuando nosotros hacemos nuestro proceso de recuperación, podemos sacar ese refrigerante, lo podemos incluso ya las recuperadoras más nuevas, le colocamos un filtro y pues ya con eso podemos estar recuperando toda la humedad. Y la otra es llevarlos a un centro reciclado para que sequen el refrigerante y que lo podamos volver a reutilizar. El primero que tenemos que hacer antes de empezar a hacer el proceso de limpieza, tenemos que determinar por qué se quemó el compresor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si no determinamos por qué se quemó el compresor, vamos a instalar un segundo compresor y se va a volver a quemar, y un tercero y un cuarto. Hay personas o empresas que llega el momento en que llegan a desechar los equipos porque no encuentran la forma de que los compresores les duren. Es algo que sucede mucho en los refrigeradores más pequeños. Solamente en las cámaras de refrigeración no se llega a presentar un problema así tan frecuente, quizás ya en el tercero, pero a mí sí me ha tocado participar en situaciones en las que se queman dos compresores idénticos y ya solamente hasta el tercer intento del cambio es cuando ya se revisa, incluso pues ya interviene un técnico diferente para hacer el cambio del compresor una vez que se dañaron los otros dos. Y cuando he participado en ese tipo de situaciones, les puedo asegurar que el compresor se quema o se daña igual, el primero y el segundo se dañan idénticos. Es algo que repite porque no se hace bien el análisis. Una vez que determinamos qué fue lo que le pasó a nuestro compresor, también tenemos que tener en consideración que nuestro sistema se pudo haber dañado por contaminación en el sistema. En general, los contaminantes pues van a ser los enemigos del sistema de refrigeración, así como tal. Son los enemigos del sistema de refrigeración. Y esos enemigos son los enemigos de refrigeración hasta que el compresor se muere. ¿Esos enemigos cuáles son? Pues tenemos humedad, aire y acidez. Y les podría confirmar que la combinación de uno de los dos o de los tres, de estos dos, producen acidez. La humedad, pues ya saben que nos produce ceras, nos daña anticongelantes, nos produce lodos, barnices. El aire nos da carbonización, óxidos, rebabas, solventes. La acidez, pues proviene de la suciedad, de los fundentes, de los gases no condensables. Aquí estos anticongelantes, ¿cómo se meten? Pues imagínense que estamos trabajando en un enfriador de líquido. Así es como se empieza a meter esa humedad que llegan los anticongelantes al interior de los sistemas de refrigeración. Y bueno, por aire, pues ya sabemos que aquí puede ser por traer un problema de alta temperatura o que no le hicimos bien o no le hicimos el vacío por completo. Y aquí, pues, aquí de entrada los fundentes, pues son que ocupamos fundentes con ácido. En la actualidad ustedes pueden encontrar fundentes sin ácido, que son los que tenemos que ocupar para soldar los sistemas de refrigeración. También ayuda mucho, pues, se reduce el uso del fundente cuando soldamos con una atmósfera de nitrógeno en el interior. Ya con eso también nos podemos ayudar a reducir el uso del fundente, o también cuando somos novatos y se nos pasa la mano de estar colocando fundente en nuestro afán de soldar la fuga. Y ya sabemos que los gases no condensables, la suciedad, pero bueno, la combinación de los tres generalmente pues van a estar dañando los embobinados del compresor. El problema de la alta temperatura, pues eso va a ocasionar que todos los refrigerantes halogenados o fluorados o sintéticos, todos tienen un punto en el que si nosotros los estamos sometiendo a altas temperaturas, pierden su estabilidad térmica. Y entonces aquí cuando llega a pasar eso, empiezan a entrar literalmente los refrigerantes pueden presentar un poco de combustión o de inestabilidad, y esos son los que empiezan a producir ácidos halogenados. El fosgeno
es el aroma que percibimos cuando estamos soldando un sistema de refrigeración que todavía tiene refrigerantes, ese aroma que hace que nos pique la garganta. Tengan cuidado con la nariz, perdón, tengan cuidado con este fosgeno porque es un cancerígeno, nos produce productos orgánicos y bueno, todos los demás, ¿no? Se empieza a liberar también el cloro, en el caso de los hidroclorofluorocarbonos, como el R22, que ya todos sabemos que es un refrigerante que está instalado en muchos equipos en nuestro país, sin embargo ya es un gas refrigerante que está en proceso sí es un gas que está un refrigerante que está en proceso de eliminación. Sí no lo vamos a volver a ver el R22, y los que vamos a empezar a un proceso de reducción en el 2024 van a ser los HFCs de alto potencial de calentamiento global para dar paso a las nuevas generaciones de refrigerantes. Por eso estamos viendo que ya eventualmente, o más bien ya aparecieron en el mercado los refrigerantes inflamables, o el dióxido de carbono, que también es otro de los refrigerantes. Y esta situación de la alta temperatura nos produce también otro problema que se llama alta relación de compresión. Y aquí, pues, ¿qué es lo que nos produce cuando trabajamos un sistema en baja presión de succión? Porque quizás pusimos, a lo mejor la instalación tiene los tubos delgados o tiene muchos codos de 90 grados, que es algo que llega a pasar, y sí lo hemos visto. Que trabajemos con baja carga de refrigerante, que el filtro de la succión, el filtro de la línea de líquido que tengan un problema de que estén tapados o saturados, que traigamos los componentes mal dimensionados. De aquí concretamente me refiero a la válvula de expansión mal regulada o que esté mal dimensionada. Se sorprenderían saber lo complicado que es para muchos de nosotros poder seleccionar viendo una válvula de expansión. Muchas veces se selecciona equivocada porque creen que regulándola, pues como que crece. Las válvulas de 2 toneladas siguen siendo de 2 toneladas, aunque ustedes la abran o la cierren. Lo único que están moviendo ahí es la temperatura de saturación, porque no van a mover la capacidad del sistema. No va a crecer la válvula o no se va a achicar. Los evaporadores bloqueados, los motores quemados. Y en el caso de la alta descarga, pues, de alta presión o alta temperatura de descarga, pues esta es básicamente la que es que no se limpian los condensadores, o ya sabemos que luego en ocasiones el equipo no está bien instalado, se nos vuela uno de los ventiladores, nos pasamos de gas refrigerante, y eso sucede cuando nos olvidamos de que hay que estar midiendo el sobrecalentamiento, o también pasa cuando no se mide el sobrecalentamiento y empiezan a alguien a ajustar la válvula de expansión, entonces se hace la combinación. Gases no condensables, y ya sabemos que es porque no se le hizo un vacío profundo, o no es muy común, pero que podamos encontrar el condensador corto o subdimensionado, porque alguien luego de repente los cambia, o hacen un retrofit y luego lo hacen con un refrigerante con el que no se debería de hacer. Los límites de temperatura máxima con las que operan los equipos, y estas son las recomendaciones que nos dan nuestros colegas de Emerson, pues es que se mida la temperatura de la descarga. Que nos recomiendan puede ser entre 90 y 115 grados centígrados, pero recuerden que tienen que alejarse a una distancia de 15 centímetros. Estos 15 centímetros aplican para el scroll, aplican para para los compresores de espiral, para los compresores reciprocantes herméticos, para los compresores reciprocantes de tipo semihermético, también aplica. Aquí no hay y también aplica para, nos vamos a olvidar incluso de las marcas, aplica para todas las marcas. Básicamente ese es el valor. Y si tomamos nuestra distancia de 15 centímetros, y ahí lo que tenemos que tener es una lectura que esté entre 90 y 115, cuando se presenta un riesgo de falla de entre 116 y 125, y la falla segura es cuando la temperatura de la línea de la descarga ya está por encima de los 125 grados centígrados. Algo que yo les pudiera compartir y esto sí desde mi punto de vista muy particular, a mí ya me preocupaba un compresor que tuviera la temperatura entre 70 y 75 grados centígrados. Ahí es cuando ya había que empezar a revisar por qué se está elevando la temperatura. Este valor es un valor que se tiene que reportar en la hoja del reporte cuando uno está revisando los equipos, por ejemplo, cuando tenemos una iguala de mantenimiento, para estar seguros de que no se nos está elevando la temperatura. Cuando estos valores van subiendo gradualmente, pues podríamos pensar que traemos un problema con el condensador o que no se está limpiando a profundidad,
y con eso podemos ir graficando el comportamiento de nuestro sistema, porque si se nos empieza a degradar el refrigerante en un compresor, el lubricante en un compresor de tipo hermético, va a ser muy difícil que lo podamos estar cambiando. Todos sabemos que muchos de ellos no tienen válvulas, y la única forma de poder intervenir un compresor de tipo hermético para poderle cambiar el lubricante sería, muchas de las veces, o si no es que en el 100% de las veces, se tiene que recuperar todo el refrigerante para poder cambiar ese lubricante. Lo mejor es mantenerlos dentro de las temperaturas de operación. De lo contrario, cuando ese lubricante que ven ahí salió de un compresor de tipo espiral, que lo reportaron a garantía, duró algo así como 3-4 días que lo vendió un distribuidor y lo reclamaron en garantía. Y básicamente fue que le dieron, nosotros decíamos, un calentón. Este lubricante sale de los compresores que tienen la protección ASTP, que cuando se calientan, son los 7,5 caballos, cuando se calientan, se bypassean y dejan de comprimir, y esos son los que reportan de que el compresor está defectuoso. Cuando uno le saca el aceite, pues salen de esas condiciones. Este color naranja, o marrón, café oscuro. Ya cuando lo sacamos ese color, ya sabemos que le dieron sufrió un problema de alta temperatura en la descarga. De ahí nos vamos a determinar qué fue lo que pasó con el compresor. Entonces ya sabemos que de las fallas más comunes, pues es el regreso de refrigerante líquido al compresor, los arranques inundados, los golpes de líquido, la alta temperatura, o las fallas eléctricas que se nos queden, por ejemplo, los compresores trifásicos, trabajando con 2 de 3 fases, ahí se nos queman. También pasa de que cuando ven el voltaje que dice 220 y ven el número 2, pues nada más conectan una fase y el otro lo conectan al neutro, lo dejan conectado mal, y entonces el compresor pues también se quema, porque pues el voltaje está equivocado. Recuerden que tenemos que iniciar, conectamos nuestra recuperadora y vamos a empezar a recuperar el refrigerante. Aquí en la ilustración tengo incluso mi tanque recuperador conectado a la recuperadora, que me va a impedir que ese tanque, cuando llegue al 80% de su capacidad, me va a mandar a apagar la recuperadora. Me imagino que muchos de ustedes que asistieron a los cursos de las buenas prácticas aquí en México, quizás muchos de los que están ahorita, pues llegaron a tener una recuperadora como esta. Ahora, una situación que también tenemos que revisar, hay que revisar si estamos recuperando un refrigerante de serie 400, algo que sugiero hacer es revisar si no está desbalanceado el refrigerante, porque ustedes no saben o no sabemos si tuvo varias fugas antes de que el compresor se dañara. Y eso es una prueba muy sencilla. Se recupera el refrigerante, y aquí podrían hacer la prueba con todo el refrigerante que recuperen, lo van a enfriar y lo van a bajar a una temperatura de 5 grados. O lo más que les dé el hielo, básicamente. Aquí yo lo pude bajar un poquito más porque el hielo le puse sal, entonces se enfrió un poco más el tanque. Y aquí pues, lo que hacemos es, le tomo la presión y saco mi tabla presión-temperatura y busco, por ejemplo, los 40 grados Fahrenheit. Aquí los tengo, 40, y vamos a imaginarnos que es 404A. Entonces aquí la presión que yo debería de tener en el manómetro sería de 85.7. 5% arriba del 85.7, a ver, déjenme sacar aquí mi calculadora, 85.7 por 1.05, o sea, una presión de 89.98, el refrigerante está todavía aceptable, o un 5% abajo, o sea, cercanos a las 80 libras, también va a estar bien. Ahí podríamos decir que el refrigerante pues está en buenas condiciones para estar trabajando dentro del sistema de refrigeración. Pero si la presión está por encima del 5%, o sea, algo que tengamos una lectura ya por ahí les gusta de las 90 libras, ahí ya vamos a traer gases no condensables en ese sistema. Las series 400 no se pueden reciclar. Aquí, en este caso, ya van a saber que el refrigerante tenía aire, y bueno, si determinan que fue por alta temperatura de la descarga, ya este refrigerante no lo van a poder volver a cargar. Lo tienen que retirar del sistema. El procedimiento correcto sería recuperarlo y dárselo al dueño del equipo para que él lo mande a destrucción, porque ese gas ya no se va a poder ocupar. Se hace todo el servicio que vamos a seguir platicando todo el procedimiento, pero ese refrigerante ya no debe de regresar al sistema, porque si lo regresamos nos va a ocasionar otra vez otra falla por alta temperatura.
Y vamos a llegar, ahorita estamos en la primer trivia. Esta es la trivia 1. La pregunta es, temperatura máxima en la línea de la descarga, ¿cuál es? 125, 115 u 80 grados. ¿Pueden poner la trivia, por favor? En sus pantallas estará apareciendo la trivia y ustedes pueden seleccionar la respuesta que crean correcta. Y en un momento vamos a dar unos 30 segunditos para que nos puedan contestar y en un momento damos el resultado final. Listo, ingeniero, si quiere dar la respuesta correcta. Ok, tenemos que la respuesta correcta es la opción B y el 50% de los asistentes contestaron correctamente. Adelante, ingeniero. No lo escuchamos, a lo mejor tiene su micrófono apagado. Ay, gracias. ¿Ya me escuchas, sí, verdad? Sí, sí, ya. Correcto, listo. Lo que vamos a hacer, bueno, voy a regresar un poquitito. Eso sí no lo dije. Bueno, recuerden que esta es la temperatura máxima, 115 es lo más que podemos soportar en esa temperatura. Incluso yo les comentaba que ya cuando están 75, 80 grados centígrados, ya es tiempo de preocuparse para que no empecemos a trabajar en esa banda de la temperatura máxima, porque bueno, ahí sí ya empieza a degradarse. Quizás el compresor, las partes metálicas no les vaya pasando nada, pero a medida que se va dañando el lubricante, va perdiendo su lubricidad, empezamos a dañar, que se empieza ahora sí que a rozar metal con metal, y es cuando los compresores se dañan. Una vez que recuperamos el refrigerante y lo evaluamos si es susceptible de poder ser reutilizado, pues entonces de ahí ya sabemos que el refrigerante, vamos a imaginarnos que está en buenas condiciones, ya lo separamos. El siguiente paso, pues vamos a retirar el compresor. Y ahí, bueno, pues hay que tener cuidado de no tocar el aceite o el lodo, porque no sabemos si se quemó por acidez o si fue por una falla eléctrica, porque todavía no lo hemos abierto. Entonces hay que evitar inhalar cualquier tipo de vapor que salga del compresor, pero se supone que como ya recuperamos todo el refrigerante, pues ya todo eso, no se van algo que les puedo platicar es que, comentar es que no se van a jalar esos vapores a la hora que ustedes estén recuperando el refrigerante. Después tenemos otra forma de poder estar eliminando cualquier contaminante que nos pudiéramos aspirar durante el proceso de recuperación. Entonces vamos a empezar a sacar el lubricante. Eso es importante que lo saquen para ver en qué condiciones está. Por ejemplo, todos los que han visto el lubricante poliéster, pues sabemos que es de color transparente, y cuando tiene ya un tiempo trabajando, pues cambia un poquito de su tonalidad y se empieza a volver un poquitito oscuro, pero es de color verde. Y de aquí, en este caso, este lubricante salía de un compresor que tuvo un problema de humedad. Como verán, la manera de distinguir si el compresor fue un problema por alta temperatura o fue un problema por humedad es en la coloración que tienen, por ejemplo, aquí los pistones, que se empiezan a poner ligeramente rosa. Obviamente que aquí tuvimos varios problemas. Además de la humedad, pues la humedad fue degradando el lubricante y llega un momento en el que el compresor se daña. Si ven, observan los flappers que les llamamos aquí, o podríamos decir las válvulas del lado de baja, tienen esa coloración rosa. Igual se puede observar el óxido en la tapa de la cabeza del compresor, y podemos ver que el plato de válvulas también presenta oxidación, al igual que la bomba del aceite.
compresor, bueno, sale de son de los casos más extremos. Este es cómo quedó el motor. Como verán, se quemó, pero no se quemó por falla eléctrica, se quemó porque, bueno, estuvo trabajando con agua y, bueno, ya podemos observar también ahí que se fueron recalentando todos los aislantes hasta que se quemaron incluso los hilos que se ven ahí en la bobina y, bueno, se derrite y el compresor se quemó, pero se quemó también porque se desvieló, ¿no? Se quemó todo lleno de agua. Este es el mismo compresor. Al momento de sacar el cigüeñal, como veremos, como se observa, el buje principal se pega con el cigüeñal. Cuando uno saca los cigüeñales, se viene ese buje y es cuando ya uno ya sabe que prácticamente se soldó, ¿no? Porque ese buje no debe de salir del cárter, de hecho, de la carcasa, perdón, porque eso es cuando salen, ese buje va instalado dentro del compresor y ahí se pegó. Como ven, está todo dañado y todavía el rotor le estuvo llegando la humedad y vean cómo queda, se empiezan a poner de color rosa. Aquí tenemos otro escenario. Aquí, como verán, nos falta una biela que serían los restos metálicos que se ven en el fondo. Es otro problema de traer humedad y, bueno, aparte un regreso de refrigerante a líquido, ¿no? Es una combinación de ambas, humedad y regreso de refrigerante a líquido. Una vez que determinamos qué fue lo que pasó, si traemos humedad, tuvimos un problema de alta temperatura, tuvimos un problema de regreso de refrigerante líquido, ya determinamos, el siguiente paso que tenemos que dar es empezar a retirar los accesorios. Tenemos que retirar, obviamente, los deshidratadores, indicadores, la válvula de expansión muchas veces, la válvula solenoide, válvulas de paso, porque, bueno, no sabemos. Si ya determinamos, por ejemplo, que fue un problema de humedad, pues ya sabemos que esos elementos van a estar afectados por un problema de oxidación. Si los dejamos en el sistema, pues corremos el riesgo de que pongamos a funcionar el sistema y eventualmente se dañe otra vez el equipo porque ahora tuvimos una falla porque quizás una válvula, por ejemplo, solenoide, se quedó pegada por el proceso de oxidación, o a lo mejor una válvula de paso ya no cierra, porque también, no sé si les ha pasado de que luego las válvulas ya no quieren cerrar o no quieren abrir. O sea, aquí en México les decimos que quedan trincadas o se barrieron, porque ya no las podemos estar volviendo a operar, se vuelven inoperantes. Entonces, lo mejor es, cuando se tiene una falla, cuando la traemos con humedad, pues empezar a cambiar muchas piezas. Cuando fue una falla eléctrica, no se requiere hacer tantos cambios, pero sí tenemos que estar seguros que la falla no está relacionada con un mal funcionamiento de la válvula de expansión, que esa pudiera ser un regreso de refrigerante líquido, por mala calibración, o quizás estuvo trabajando con un problema de que no mandaba bien la expansión y no estaba expandiendo bien, no nos llegaba suficiente frío compresor, bueno, y también terminó por dañarse la bobina, ¿no? Porque no le estuvo regresando correctamente la temperatura. El paso siguiente es que le vamos a dar un barrido con nitrógeno al sistema. Nos vamos a dar un barrido de nitrógeno. Aquí no se trata de que le soltemos 100 libras o 200 libras, que luego lo que hay quien lo hace. No, aquí nada más es un barrido y le vamos a dar un barrido con nitrógeno, básicamente 2 o 3 libras, y damos un barrido ligero al sistema para que lo que podamos traer ahí, el nitrógeno seco y cualquier otro vapor que pudiéramos traer en ese momento, lo podemos neutralizar, quizás algún tipo de residuo de ácido, entonces le damos un barrido y ya lo dejamos el sistema en condiciones de poder trabajar. La mala práctica, no debemos andar haciendo barridos de R141B y estando utilizando el R22 para estarlos haciendo. De hecho, ya el 141B tampoco ya lo debemos de estar ocupando ya en este año, porque también es cloro, los dos son cloros. 141B se ocupó como agente de limpieza, pero pues de hecho era un espumante y también se ocupaba, o sea, es un gas de naturaleza ácida. Y cuando se dan estos barridos que no se daban con suficiente producto o con suficiente R141B, si el sistema estaba ácido, lo dejaban todavía más ácido con el 141B, porque había unos que quizás por alguna situación de presupuesto no le ponían lo suficiente. Y entonces, pues se quedaba 141 dentro del sistema y ese se volvía ácido. Y al momento de reaccionar con el lubricante, bueno, volvemos a tener ácido y nuevamente el sistema de refrigeración se volvía a dañar.
vamos a colocar nuestros filtros. Los filtros van a ser los aliados para poder empezar a retirar toda la contaminación del sistema. Aquí lo que tenemos que hacer es sobredimensionar el filtro, sobre todo el de la línea de líquido, porque ahí, en la línea de líquido, es donde vamos a tener el mayor volumen de refrigerante, porque el que va a pasar por la línea de succión va a ir sobrecalentado y va a ir en fase gaseosa, pero el que vamos a meter por la línea de líquido es el que va a tener mayor volumen. Por eso se sugiere, la mejor forma de hacerlo, es que ese filtro lo pongan lo más grande posible, por lo menos durante el tiempo que dure el proceso de limpieza, para que podamos neutralizar rápidamente la situación del ácido o de las impurezas que pudiéramos traer en el sistema. Y aquí tenemos que elegir el bloque. Tenemos de dos tipos. Hay unos bloques que son para humedad y hay otros bloques que son o blocks o piedras, que lo normal sería llamarle la piedra, que son de carbón activado. Y esas son las que ocupamos para un proceso de acidez. Y las de alta humedad y las de humedad son cuando vamos a trabajar un problema de humedad. Probablemente las de humedad son las que más ocupan cuando uno trabaja en los enfriadores de líquido. Y las otras, las de acidez, pues esas son las que más ocupan, por ejemplo, los sistemas de refrigeración de las cámaras, en las que no vamos a encontrar un problema de humedad y de acidez. En las cámaras de refrigeración, lo común es que los encontremos con un problema de alta temperatura en la descarga, porque nunca se tomó en cuenta lo que es la calibración del sobrecalentamiento y de su enfriamiento, y también de la relación de compresión. Lo de la relación de compresión, que esté muy baja la presión del lado muy baja y muy alta la presión del lado de alta. Y eso también se los ocasiona, por ejemplo, algo que también pasa, que las tuberías están delgadas. Generalmente, cuando se presenta desde el principio, ustedes se pueden dar cuenta que tienen un problema de alta relación de compresión, porque en las unidades de refrigeración nuevas, el tubo de la descarga, en vez de estar de color cobre, se empieza a poner ligeramente de color amarillo. Y después de un tiempo, el tubo de la descarga está en color amarillo, porque los trabajamos en alta relación de compresión, porque traemos una presión muy grande, una caída de presión muy grande, el lado de baja. Incluso hay veces que los equipos no dan la temperatura. En el caso de que si estuviéramos trabajando en un paralelo, pues aquí tenemos nuestros filtros. Estos son de bronce, estos vienen de fábrica, estos son de los que se instalan en la planta de Mérida, pero esto viene de fábrica. Estos ustedes no tienen acceso con los distribuidores, pero si están trabajando en una unidad de refrigeración normal, pues de aquí ya les sugerimos que pongan su filtro en la línea de succión. El siguiente paso, pues van a colocar una válvula termostática nueva. Esa es nuestra recomendación, o es mi recomendación a título personal. No tienen, si ustedes la ven que alguien que ya estuvo manipulada o calibrada, por decirlo de alguna forma, pues es la oportunidad de que es mejor cambiarla, porque en muchas ocasiones ustedes hacen el servicio, hace todo el proceso de limpieza bien y el equipo sigue con falla, y después, pues ya después uno determina que la válvula de expansión pues no está funcionando bien. Aquí incluso es donde se sugiere que revisen si la válvula de expansión es la correcta para la aplicación y para el evaporador en el que están presentes, porque los compresores quemados normalmente ya no los encontramos en equipos antiguos, y nosotros no somos los que instalamos una instalación inicial. Un compresor nuevo, o sea, una unidad de refrigeración nueva, sí les pasa de que se tiene el problema de la alta temperatura de la descarga, pero ahí ya sabemos que lo que tenemos que ir a buscar es que la línea de la succión esté adecuada, que no se traiga una caída de presión y que no esté proporcionando una alta relación de compresión desde nuevo, que es algo que sucede, pero ahí, pues como es una instalación nueva, se determina esa parte, y bueno, el instalador tiene que poner el diámetro correcto, pues para que el problema de la relación de compresión desaparezca, porque si no va a seguir el equipo calentándose en la descarga. Aquí viene el segundo criterio: se tiene que instalar un filtro de succión, y aquí la recomendación es soldar si el equipo es menor de 40 toneladas de refrigeración, y este se coloca en la línea de succión. Y como ven en la ilustración que tengo, la característica que tiene es que tiene dos válvulas, una de entrada y una de salida. La intención de esas válvulas es que ustedes puedan estar midiendo
la caída de presión que traen a la entrada versus la salida de ese filtro, para poder determinar si no se ha tapado por el proceso de limpieza, porque no sabemos no sé cuántas cosas van a salir del sistema de refrigeración durante el proceso de limpieza. Entonces tienen que estar ustedes midiendo esa caída de presión, y la diferencia de presión entre la entrada y la salida no debe de estar no debe de superar las 3 libras. Por ejemplo, que a la entrada estén recuperando ustedes 40 libras y a la salida estén, por ejemplo, en 39 o 38. Pero si ya están en 36, por ejemplo, y ya son 4, pues ahí es cuando ya el filtro ya se saturó, ya se llenó, y bueno, y entonces en vez de ayudarnos, nos va a generar otra caída de presión, y es cuando nosotros esas son un poco más fáciles de identificar, porque ya sabemos que se va a empezar a congelar la salida, ¿no? De que se baja otra vez la presión, se empieza un proceso como que de reexpansión, se baja la presión, y entonces se vuelve a congelar el tubo de la línea de succión. Algo que no hay que hacer, y aquí se ve, hay quien se pone a poner filtros en la línea de la descarga, así como se ve aquí. No, de hecho no hay filtros, no hay filtros para la línea de la descarga. Lo que se coloca o se colocaba a la salida de la descarga de los compresores, así como el que tengo ahí de tipo reciprocante, era un mofle. Y ese mofle es porque como están ustedes comprimiendo, golpeando, pues están mandando pulsos, y esos pulsos fracturan los condensadores, por eso se les ponía el mofle para amortiguar todo ese golpeteo. Ya los enfriadores de líquido, por ejemplo, los que son de compresores de espiral o de scroll, ya no lo llevan, porque como son de un flujo continuo, ya no se tienen ese golpeteo, y obviamente pues también esa tecnología pues ha ido reduciendo también las fugas, ¿no? Porque ya no tenemos ese nivel de vibración que se tenía anteriormente con los compresores reciprocantes, que ya todos sabemos que pues esas tecnologías o esos enfriadores de líquido de R22 pues van desplazándose ya por los compresores de tipo espiral, porque ya estamos incluso en un proceso de cambio de tecnología, porque ya estos equipos no nos dan el nivel de eficiencia energética que ya nos puede entregar un sistema de refrigeración más nuevo, por el tipo de refrigerante, porque quizás ya vienen, no quizás, sino seguramente ya traen mucho más electrónica que los compresores que son más de tipo electromecánico, como el que tengo ahí, que los controles de capacidad son los que tienen las bobinas, y ahora pues ya tenemos hasta variadores de velocidad, porque ya esa tecnología, aunque el equipo está funcionando, consume mucha energía eléctrica, y bueno, pero todavía el equipo va a funcionar, se le puede meter otro refrigerante alternativo, y el equipo va a seguir funcionando, pero ya el consumo de energía es muy elevado comparado con las nuevas tecnologías. Aquí tengo otro caso. Este es uno de piedra. Como verán, este tipo de situaciones repiten. Aquí está, ahora uno de piedra, colocado para estar filtrando la línea de la descarga. De aquí, otra situación, otro filtro. O sea, como verán, la situación de estar colocando filtros en los lugares equivocados, en nuestro afán de querer limpiar, pues luego no sale bien. La siguiente, se tiene que cambiar la mirilla. Las mirillas en la actualidad, pues las ocupamos como un indicador de líquido, y también nos sirve para saber si está pasando gas refrigerante. Recuerden que la manera de saber si tenemos bien cargado el refrigerante nos la va a dar la medición del sobrecalentamiento y la medición del subenfriamiento, no tanto la mirilla. Yo, de hecho, cuando empecé a trabajar en la refrigeración, y quizás muchos de ustedes les han de haber dicho de que pues se tiene que cargar el gas hasta que la mirilla esté cristalina, y en ocasiones hacerlo de esa manera deja nos provoca que el equipo quede sobrecargado de refrigerante. Tenemos que medir el subenfriamiento y el sobrecalentamiento, y ese es el valor que tenemos nosotros que dar. Normalmente el subenfriamiento pues va a estar por arriba de 5 a un valor de 10, dependiendo de la marca de la unidad condensadora. Ya sabemos que el sobrecalentamiento tiene que estar entre 20 a 30 grados Fahrenheit. Abajo de 20 nos va a regresar líquido, arriba de 30 se va a empezar a calentar el compresor, y
eventualmente se va a calentar la bobina y eventualmente el compresor va a fallar. Separador de aceite. Y aquí, pues cuando tenemos un problema de que tuvimos una desvielada o que tuvimos un regreso de refrigerante líquido y que se empiezan a romper, por ejemplo, en el caso de un compresor reciprocante, se empiezan a romper las válvulas, esas válvulas empiezan a salir los pedazos hacia el interior, se van volando hacia donde va el lado de alta y llegan a volar. No les podría decir que pasa siempre, porque el lado de alta, pues como tal, no va a permitir tampoco que avance mucho, pero sí llegan a pasar, porque a lo mejor nada más se nos rompe una válvula de las 12 que puedo tener ahí, y con las otras 11 sí se alcanza a generar el flujo, como para que esas partes metálicas lleguen al separador. Algo que se tiene que hacer cuando se hacen los servicios de reparación de sistemas de refrigeración, tenemos que tener la certeza de que todas las piezas metálicas del compresor las recuperamos. Por eso se tiene que revisar ese compresor para estar seguros que no quedó nada metálico dentro del sistema, porque la verdad de las cosas es que si se les queda y no hacen todo el proceso de revisión, al momento que lo arranquen, eventualmente esa pieza les puede ocasionar un taponamiento, porque bueno, va a volar y va a viajar por el sistema, y lo que no van a querer es de que viaje y que llegue, por ejemplo, a taparles un filtro, o que se pase, o que les dañe alguna otra parte, porque es un metal circulando en el sistema de refrigeración, que sería el escenario que tengo aquí. Aquí tenemos un compresor de 8 pistones, y bueno, se quebró. También tuvimos un problema de que salieron las piezas volando. Como verán, no está completa las partes. Aquí tengo el separador de aceite de donde salió ese compresor. Ese compresor pertenece a una pista de hielo. Aquí están partes de las piezas del compresor. De lejos no se alcanza a percibir. Voy a regresar. Pero ya que se acerca uno con la cámara, verán que las piezas sí salen, viajaron y se alojaron en el interior del separador de aceite. Por eso es relevante que se cambie. Y ocupo la palabra cambiar porque ya casi los separadores de aceite que llevan mantenimiento de tornillo prácticamente ya están descontinuados. Ya lo que sale de las plantas de Bon, por ejemplo, ya es de tipo sellado, porque lo que se busca es también que no tengamos fugas. Entonces, cuando pasa algo así, pues el separador de aceite pues también se va a tener que retirar, porque pues es lo más seguro que es una medida de precaución para estar seguros que no vamos a traer metal dentro de nuestro sistema, o que lo retiramos todo. Y así pues es como sale o salió el aceite, que es otra contaminación, aceite contaminado con metal de un sistema de refrigeración. Entonces tampoco vamos a querer que el aceite pues esté viajando con metal dentro del sistema, porque ya sabemos lo que le va a hacer el metal a la bobina. Eventualmente la puede desgastar y vamos a hacer ahí un cortocircuito, que sí pasa, ¿eh? Aquí tengo otro ejemplo de otro compresor con regreso de contaminación metálica. Como verán, este es un compresor de tipo hermético, el otro era abierto, este es un hermético de tipo reciprocante, y como verán, pues esta parte del metal, pues sí, empieza a contaminar y eventualmente provoca el cortocircuito. Aquí es el mismo compresor, ahora viéndolo desde arriba, ya está toda la contaminación, todo el aceite metálico que estuvo viajando del sistema hasta que el compresor se dañó. Aquí ese metal que ven ustedes ahí es el metal que se va generando del roce del cigüeñal con las bielas de la flecha, cuando hay mala lubricación, y ese metal se empieza a producir y empieza a girar empieza a caminar por el sistema cuando hay mucho regreso de refrigerante líquido, que al grado de que ya saben que se va degradando el lubricante, y en vez de que el lubricante nos esté ayudando a lubricar el proceso de compresión, pues queda metal con metal, y ahí empieza a generarse todo ese metal. Ahora, aquí la situación, cuando haya que limpiar ese sistema, se tiene que recuperar, se tienen que poner esos filtros para que todos esos residuos metálicos, cuando empieza a circular el poliéster, pues nos los levante y nos lo vaya llevando a los filtros. Recuerden que una de las características que tiene el lubricante poliéster es que tiene un efecto detergente en el sistema. Entonces, cuando lo hacemos que funcione, pues va levantando todo lo que traemos dentro del sistema de refrigeración y nos lo va llevando hacia los filtros. Es algo que nos pasó cuando hicimos la primera migración, que empezamos a retirar los refrigerantes con cloro,
y que tuvimos que empezar a poner lubricante poliéster, ese era algo que pasaba, metíamos el poliéster primero y empezaba a salir todo, digamos que el sistema quedaba muy limpio. Antes de iniciar el proceso, tenemos que tener nuestro filtro deshidratador instalado en la línea de succión, nuestro filtro deshidratador en la línea de líquido y nuestra mirilla aquí. Por el sistema que estamos ocupando no se alcanza a ver, pero pues ahí traemos un compresor, pero hay que colocar esas piezas. Y también observen que en este caso tengo unos eliminadores de vibración que se deben de colocar de manera paralela al cigüeñal para que entonces no se nos estén rompiendo las tuberías. Esto es cuando trabajamos con compresores de tipo reciprocante. Y ya los compresores scroll, pues como casi no tienen vibración, pues prácticamente los eliminadores de vibración no se ocupan. Pero cuando trabajamos con unidades condensadoras con compresores reciprocantes, pues ahí sí lo tenemos que tener, si no vamos a tener muchos problemas de fugas. Bien, vamos a poner nuestra segunda trivia. Y en un momentito se publicará nuevamente sus pantallas y ustedes podrán seleccionar la opción que crean correcta. De acuerdo. Adelante. Aquí la presión es la que queremos saber a qué presión le van a dar un barrido de nitrógeno al sistema. Aquí lo que van a hacer solamente es un barrido de nitrógeno, no están buscando fugas. Listo. Listo. La respuesta, de 2 a 3 libras. Vida útil de un sistema de refrigeración. Esa está, voy a decir, un sistema de refrigeración le debe de durar de 10 a 15 años. El compresor es lo que le va a durar. Si lo vemos, por ejemplo, ahorita, que estamos cambiando los refrigerantes, básicamente si usted, como imaginamos, se compró un equipo, un R22 hace 15 años, ya es tiempo de cambiarlo, porque ya lo que tiene ahorita no tiene toda la inclusión de la electrónica y toda la automatización que puede tener un aire acondicionador nueva, diseños de nuevos compresores y de nuevos refrigerantes, pero por lo normal son de 10 a 15 años máximo, porque incluso ahora sí que nos acordamos cómo hacíamos los cambios, hace 15 años el compresor que dominaba, la tecnología dominante eran los compresores de tipo reciprocante, por ejemplo los CS, esos eran reciprocantes, el Discus, ese tipo reciprocante. De hecho, los compresores reciprocantes los ocupamos en la refrigeración comercial, al igual que en la refrigeración, por ejemplo, de la que va en los supermercados, en los enfriadores de líquido. Y ya, si vemos, nos damos una vuelta, ya veremos que ya la mayoría de los enfriadores de líquido tienen compresores de espiral, ya los compresores tienen, por ejemplo, electrónica con vapor, nos estamos comunicando con ellos, ya cambió la tecnología. Yo le diría que le debe de ser de 10 a 15 años máximo. Y si nos esperamos más tiempo, pues vamos a observar que van llegando las válvulas de expansión electrónicas, que también pues van a necesitar una comunicación con los sistemas de compresión. Entonces ya el equipo va a quedar muy ineficiente. Pero sí, mi respuesta sería de 10 a 15 años como máximo. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿es recomendable el filtro secador y cada cuánto tiempo lo puedo cambiar? De hecho, sí tiene que colocarse, y mientras el sistema no lo abra, o sea, lo arranca el equipo y no lo tiene que abrir, porque a lo mejor voy a una sencilla, quizás, bueno, hay las unidades de refrigeración, como son de tipo hermético, ahí no hay que estarlos interviniendo los sistemas de refrigeración constantemente, porque no estamos cambiando los lubricantes. Ahí se ponen, por eso es muy importante instalarlos lo mejor que podamos para que no tengamos un problema de que se nos tape un filtro, pero mientras nosotros hagamos bien el vacío, el filtro se va a quedar ahí, no va a ser necesario cambiarlo. Ahora, ¿cuál va a ser el indicador? La mirilla nos va a decir si el sistema ya está húmedo o no,
pero si el sistema se hizo bien el presurizado, se le hizo bien el barrido, se le hizo bien el vacío, no va a entrar humedad al sistema y se puede quedar trabajando así. Por ejemplo, también algo que no habrá que estarle cambiando los filtros, un mini split, por ejemplo, que no también se instala, y mientras no lo tengan que abrir, pues no se tiene que cambiar. Ahora, si por alguna razón, alguna fuga o algo que tengan que abrirlo, pues entonces ahí sí se recomienda que cuando se abre el sistema, se pone un filtro nuevo, se le hace vacío y se vuelve a cargar el sistema. Ahí solamente es cuando se tienen que cambiar, cuando se abren. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. ¿Se puede hacer el vacío de un sistema de refrigeración con el recuperador de gas? No. De hecho, es una parte que vamos a ver, está incluida en la capacitación, pero no, para hacer los vacíos necesitamos un compresor para hacer vacío, y eso es lo que nosotros le llamamos una bomba de vacío. El sistema para recuperar refrigerante es para recuperar refrigerante, no para hacer vacío. Ok. ¿Los valores que se mencionaron se pueden aplicar a cualquier compresor? Los valores de subenfriamiento y sobrecalentamiento, me imagino, sí. Ya ahora, esos valores, por ejemplo, en el caso de México, tenemos una NOM y ahí se publica cuáles son los valores de sobrecalentamiento y de subenfriamiento. El de sobrecalentamiento universal de 20 a 30 para los sistemas de refrigeración, igual para los enfriadores de líquido, porque también se desvielan. Y el subenfriamiento va a depender de la eficiencia de la unidad condensadora, pero pues puede ser entre 5 a 10, y normalmente pues, pueden encontrar en valores de 6, de 7, de 7 grados Fahrenheit de subenfriamiento, 6 grados Fahrenheit de subenfriamiento. Mientras mayor sea el valor que ustedes miden en ese equipo, pueden asumir que es más eficiente. Mientras más cercano esté hacia el 1, decirlo así, pues va a ser menos ineficiente, y mientras más alejado se encuentre el 1, el sistema va a ser más eficiente. Muy bien. Nos preguntan, ¿con qué mido la acidez del aceite del compresor? De hecho, son con pruebas de acidez, y es un tema que vamos a ver en la segunda parte. Ok. ¿Cuál agente de limpieza recomienda que no sea 141B? También lo vamos a platicar, pero pues existen los lubricantes detergentes y otros productos que ya traen los fabricantes como Orsi y Honeywell, que son para hacer esos barridos, que también está en la siguiente parte de la plática. Muy bien. ¿Cómo se calibra correctamente la válvula de expansión? De hecho, no se debe de calibrar, ya vienen calibradas de fábrica. El tema es saberla seleccionar bien, se calcula la válvula de expansión. De hecho, no es tema del curso, pero ahí el chiste es que cuando uno selecciona la válvula de expansión, uno la sepa seleccionar, y si la tiene que calibrar, tendrá que llevar su tabla de presión, temperatura, y poderla dejar con que el sobrecalentamiento del compresor esté entre 20, máximo 30 grados Fahrenheit. Se calibran así por temperatura, no por presión, por eso se mide el sobrecalentamiento. Pero es midiendo el sobrecalentamiento, es cuál es la referencia que se tiene cuando alguien tiene que ajustar una válvula de expansión. Muy bien. La última pregunta, ¿el filtro secador de succión tipo soldar se podría instalar en un equipo mini split o split de pared de 24,000 BTUs? Sí, por supuesto, de hecho sí los hay. No son tan grandes como el que traigo en la ilustración, pero sí existen. De hecho, es un procedimiento, incluso cuando un compresor de un mini split se quema, se tiene que colocar filtro en la línea de succión y filtro en la línea de líquido. El filtro de la línea de succión va a impedir que se le vengan impurezas a su compresor, y el de la línea de líquido va a proteger el dispositivo de expansión. Muy bien, ingeniero. Entonces, ¿te parece que vemos el video de Von y regresamos al tema que continúa? Sí, el video que sigue es el de la cadena de frío. Exactamente. Correcto, el de los marcadores. Sí, entonces, si nos apoyan con el video, por favor, y cerramos micrófono. Somos Von de México y somos sinónimo de frío. Una empresa orgullosamente mexicana con más de 25 años innovando para que el mundo disfrute de los beneficios del frío. Te mostraremos cómo Von está presente en toda la cadena de frío
una cadena de vida, y cómo nuestros productos conectan con historias reales. Eslabones que permiten que los productos agrícolas, pesqueros y cárnicos lleguen a tu mesa frescos. Empecemos con la pesca, en el bello puerto de Veracruz. Mi nombre es Modesto Durán Montejo. Pues yo soy pescador tengo un promedio de 60 años de vivir de la pesca. En realidad me siento satisfecho con ello. Un pescador tiene que ser fuerte. Un pescador es valiente. Un pescador en realidad es paciente. Lo más importante, agradecido con el mar. Nos vaya bien o nos vaya mal. Mi nombre es José Ventura Vargas Sánchez, presidente de Pescadores Bajos de Los Blanquillas. Llevo 40 años pescando aquí, que me dedico a la pesca. Ayer fuimos a tirar las redes al mar, a echarlas, y hoy las recogimos, gracias a Dios, y nos fue bien. Matamos un poquito de robalo, y un poquito de peto y marabaya. Cuando el pescador regresa a la luna del verano y a la luna del verano, cuando el pescador regresa, cuando el pescador regresa a la luna del verano y a la luna del verano. Nosotros, por decir, el pescado lo sacamos fresco, pero si nosotros lo metemos en nuestras neveras con hielo, lo conservamos mejor aún, no pierde su color y no pierde su valor nutritivo. Nosotros todo el pescado que llevamos a pescadería nos lo pagan de primera. ¿Por qué? Al llevar usted hielo, lo conservan, haz de cuenta que está vivo. La cadena somos todos. Nuestro producto es hielo purificado. El hielo que nosotros manejamos es un hielo en hojuelas, suave, donde no lastima el pescado, ya que de esa manera, si se usa un hielo más grueso, el pescado se maltrata y pues obviamente llega maltratado a la mesa del cliente. Este hielo es especialmente hecho para que el pescado no se lastime, no se dañe. Sacamos el producto y ya lo mandamos al mercado. Soy Genaro Vázquez Orozco, de aquí la pesquería de los Campiqueños. Nos dedicamos a la compra y venta de pescado de marisco, en general al público y al mayoreo. Nuestro negocio es familiar, depende de 20 personas que dedicamos a esto. Para el proceso de almacenamiento para congelación, recibimos el pescado en buen estado. De allí se pesa y se checa la calidad del producto, que sea la talla indicada para guardarlo. Entonces de allí se recibe, se mantiene el producto fresco, mantenido a tiempo ambiente para que se le vaya quitando el calor. Se pone agua con hielo, bien fría, que esté a unos 5 grados, y de allí entra ya al cuarto frío, a la cámara frigorífica. De allí se mantiene 72 horas en la congelación estable. Luego de ahí va un proceso de que se llama deglaciado. Allí se deja y luego ya se empaca. Y es el proceso que se debe de llevar para mantenerlo congelado. Si un producto está en mal estado, no se puede meter a congelación. ¿Por qué? Porque es mala para la salud y el dinero se va a varias personas. Soy transportista de productos perecederos y soy un eslabón de la cadena de suministro. De frío. Bon.